TVP presenta Imágenes del campo. Amigos, en esta primera parte del programa nos encontramos con el ingeniero Eliseo Ortiz Enríquez. Él es especialista de riegos, como está sabido por ustedes. En este caso, pues vamos a platicar sobre lo que estamos viendo a nuestras espaldas, que es el primer riego de auxilio en trigo. Se está generalizando en todo el valle y de ahí la importancia, pues, de platicar con un especialista para que nos platique de este riego, la lámina y todos los detalles, pero también los subsecuentes. Eliseo, como siempre, muchas gracias. Y en este caso, pues, preguntarte lo primordial, la presa. La presa del Oviachi, pues es la que nos surte al Valle del Yaqui, sin embargo tenemos la del Novillo más arriba y más arriba está la Langostura. ¿Cómo andamos con la cuestión de los almacenamientos? Sí, el almacenamiento yo considero que se anda más o menos, no está muy abajo, ahorita anda alrededor del 58%. Muy parecido al año pasado, ¿no? Entonces considero que el programa de riego se cumple muy bien. Ya los pronósticos que vayan a ser en verano, pues las captaciones de verano, pues esa es la parte de la incógnita, ¿no? Pero como programa ahorita creo que va bien. Bien, Eliseo, y ahorita pues estamos viendo, decíamos, el primer riego de auxilio en trigo. Los agricultores antes de sembrar, pues obviamente dan el riego de presiembra para eliminar la primera tanda o generación de malezas y dejar el trigo en condiciones de recibir la semilla. ¿A los cuántos días están dando este riego entonces? Sí, miren, ese comentario, pregunta que haces es muy importante, porque el riego que se está dando ahorita es el primer riego de auxilio. Y el agricultor aquí, en coordinación con los módulos, con su técnico, tiene que planear bien este primer riego. Es decir, si él va a dar, el agricultor va a dar en su trigo 3 riegos de auxilio en planta o si va a dar 4. Entonces, la forma de planear este primer riego le va a dar chance de meter 2 más o 3 más. O sea, ¿cómo lo explico esto? El primer riego de auxilio, si él lo da muy temprano, entre 35 y 40 días después de la siembra, entonces forzosamente va a tener que meter 4 en planta. Exacto, porque ¿cuántos millares se programan para trigo normalmente? Sí, fíjate que anteriormente al productor le estaban vendiendo 7.5 millares de metros cúbicos por hectárea y ahorita he sabido que hay productores que les están vendiendo los 8 millares. Entonces, pero eso es a nivel de módulo. Entonces, por las pérdidas que hay, eso pues ya al cultivo de trigo obviamente le toca menos. El promedio de varios años, como un volumen promedio de todo el Valle del Yaqui, anda más o menos a nivel parcela en 6.7, 6.8 millares de metros cúbicos por hectárea. Bien, Eliseo, pues estamos viendo el primer riego, como antes dijimos. El segundo, ¿para cuándo lo tiene que programar? ¿Cuántos días tienen que pasar para que el productor aviente el segundo riego de auxilio? Sí, voy a comentar otro poquito, disculpa Sergio, del primer riego. Acuérdense que en este primer riego hubo unas lluvias que algunos trigos les tocaron ya emergidos, otros poquito más grandes, estaban naciendo. A los que les tocaron más o menos emergidos, pues esa lluvia, porque hubo unas partes donde llovió bien, esos trigos se pueden ir muy bien a los 45, 50 días sin problema, ¿no? Y eso me va a dar chance para los otros 2 riegos. Entonces el siguiente riego yo lo programaría más o menos, si voy a manejar 3 riegos de auxilio, alrededor de unos 27, 28 días, el segundo. Pero si yo programo 4 riegos, el primero lo daría a los 40 días y el otro más o menos a los 22 días. O sea, yo siempre he dicho que programar 3 riegos de auxilio es un poquito forzadón, pero salen los trigos bien en los suelos buenos y nos ha hecho buen clima. Y programar 4 riegos de auxilio, yo digo que es mucho más fácil, las probabilidades de equivocarse son casi 0. El asunto está en que pues el cuarto riego
tendrían que analizar bien los técnicos y los productores el momento y la cantidad de agua por aquel riesgo de la came, porque para entonces el grano, digo, la espiga ya tiene grano macizo, se puede decir el lechozón así, que en un momento puede provocar una came. Claro, el último riego más o menos en días anda entre 95 a 102, 105 días. O sea, en una forma general, alrededor de los 100 días ya podemos dar el último riego. Y la etapa en que nosotros podemos dar ese último riego para bajar la bronca de la came es darlo cuando le llamamos, abre uno la espiga y está el grano formado, le llamamos cuarto de grano porque no está el grano formado al 100. Y eso más o menos es a los 97 días. Y ahí las probabilidades de acame son muy bajas, pues, porque acuérdense que ya en febrero, ya a finales, mediados, ya empiezan los vientos. Entonces, con esa recomendación que les doy de meter el riego un poquito antes, los rendimientos bajan muy poco. Pueden bajar 100 kilos nada más, pero la cuestión de la came, el problema de la came se baja tremendamente. En cambio, si yo ando dando el riego alrededor de los 110 días, porque hay gente que lo ha dado, cuando el grano casi está masoso y el color del trigo está medio zarazo, medio amarillo, ahí ese riego es muy peligroso, porque ahí se me puede acamar el trigo y muchas veces el trigo ahí madura muy rápido, porque la raíz ahí se enferma y no madura lento como debía de ser, y el trigo se viene rápido, madura muy rápido, y eso no es bueno en trigo. Y eso va asociado pues con la cuestión de que a veces se vienen las temperaturas altas, luego, inclusive cuando se acerca Semana Santa se vienen los vientos que son los más peligrosos para los acames. Eliseo, pues yo creo que con estas recomendaciones les queda claro a nuestros amigos técnicos, a los productores, para que manejen bien el agua de riego, puesto que es uno de los factores importantísimos para que tengan en un momento dado pues éxito o también el fracaso si se les acama cuando dan el riego fuera de tiempo o muy tarde. Eliseo, pues muchas gracias. No, a la orden, como siempre, Sergio, a la orden. Gracias. Bueno, antes de agradecerte, Eliseo, otra vez, decirte que sería bueno platicarles, aunque hay poquito garbanzo, a nuestros amigos técnicos y productores, decirles también las recomendaciones para que manejen adecuadamente el agua en garbanzo. De eso vamos a platicar en el siguiente blog. Ya volvemos. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, estamos de regreso aquí en Imágenes del Campo. Seguimos con nuestro amigo, el ingeniero Eliseo Ortiz Enríquez. Él es especialista de riegos. Acabamos de ver, pues, cómo manejar el agua de riego en el cultivo de trigo, que es la mayor superficie en el Valle del Yaqui. Ahora nos encontramos a nuestras espaldas en una parcela de garbanzo. El garbanzo es una leguminosa de mucha importancia en nuestra región, aunque este año el área se cayó debido a que el año pasado los productores obtuvieron pues pocas ganancias. Hubo mucha área y ahora pues este año dijeron pues le vamos a bajar el área, chanza, y ahora repunte el precio. Quiero decirles con esto que andan más o menos alrededor de 2,000 hectáreas en el Valle del Yaqui y pues Sinaloa se destaca. Precisamente le queremos mandar un saludo a toda la gente garbancera que no sembró mucho también en Sinaloa, allá por el lado de Guamuchi, el Guasave, a toda la gente también un saludo a la gente del ejido 2 de abril, por ahí el ejido Azteca, de los Mochis, el Carrizo y todos esos puntos, el Campo 5, el 6, decirles que desde aquí les enviamos un cordial saludo y vamos a platicar ahora sobre el cultivo de garbanzo, cómo se maneja el riego, y para ello pues ni se pinta pues solo el ingeniero para que nos diga la cuestión del garbanzo, pues es muy diferente a otros cultivos, ingeniero. Sí, gracias, Sergio. El garbanzo con respecto a trigo que vimos ahorita en riegos es un manejo de la noche a la mañana completamente diferente. Ejemplo, el trigo yo lo puedo inundar por varias horas y prácticamente no le pasa nada. El garbanzo, por ejemplo, cuando lo regamos nosotros no lo debemos inundar. Si el garbanzo lo inundamos por varias horas, el garbanzo se muere, entran hongos y se pudre y se empieza a secar. Bueno, otro detalle importante en los garbanzos es el tipo de suelo. El garbanzo responde mucho, tremendamente al tipo de suelo. Por ejemplo, el manejo de los riegos en los suelos de barrial compactado aquí en el Valle del Yaqui es un manejo.
El manejo de los riegos en el barrial profundo es otro manejo. Y el garbanzo en los suelos de aluvión también se maneja diferente. Por ejemplo, yo puedo obtener rendimientos muy buenos, a veces con ningún riego de auxilio. Y puedo tener rendimientos buenos con un riego de auxilio, con 2 y hasta 3, dependiendo básicamente del tipo de suelo. Entonces, vamos a hablar sobre el suelo de barrial compactado, que más o menos es el 8% de la superficie del Valle del Yaqui, alrededor de unas 20,000 hectáreas, 25,000 hectáreas más o menos. Aquí el garbanzo, si no le damos ningún riego de auxilio, el rendimiento baja. Bien, pero por otra parte, ingeniero, bien decías, los mejores garbanzos son en los suelos de aluvión. Aquí en el Valle del Yaqui estamos hablando de toda el área de San José de Bacum, el rumbo a San Ignacio, el campo de Senta al poniente, toda esa parte de ahí. Son unos garbanzales pues que siempre los productores eligen esos terrenos porque son garbanceros, son garbanzos de a libre los que salen ahí. De hecho, es muy correcto lo que dices. De hecho, el poco garbanzo que hay ahorita, una de las áreas que hay es rumbo a San José de Bacum de garbanzo. Entonces, en esos suelos, antiguamente, pues por la recarga de los ríos, los canales, etcétera, son suelos que han tenido influencia de manto freático. Pero también a través del tiempo, Sergio, el manto freático ha ido bajando. Entonces ya en algunos lugares el garbanzo, el cártamo, las sandías ya se riegan y responden hasta un riego de auxilio. Hay lugares donde ya se tiene detectado bien que hay manto freático y el garbanzo puede salir muy bien sin riego de auxilio. Inge, eso que nos platica pues es muy interesante, puesto que a veces que no todos los terrenos son iguales. Sin embargo, pues los productores y los técnicos le han buscado a ustedes como investigadores cómo manejar. He visto que manejan el agua con surquería a corta distancia para evitar precisamente esas enfermedades, esos excesos de humedad que provocan pues, la generación de hongos y por lo tanto la muerte de la planta. Esto es importantísimo, las distancias. Sí, o que nosotros lo llamamos en riego pues lo que es la longitud del riego o lo largo de los surcos. Exactamente, por ejemplo, yo he trabajado unos experimentos, unos trabajos comerciales con productores de aquí del Valle del Yaqui, con cártamo y con garbanzo, y donde él ha sembrado a los 500, 600 metros. Y lo que hemos hecho y lo hemos convencido de que corte a la mitad, a 250 o 300 según la longitud, y le hemos dado en los suelos de barrial profundo, le hemos dado hasta 3 riegos en planta con rendimientos alrededor de las 2,800, 3 toneladas. Pero lo que hacemos, Sergio, son riegos muy ligeros, y antes de que llegue el agua al final se corta el agua. Entonces ese agricultor ha metido hasta 3 regadores y está un regador solamente al final haciendo señas cuando hay que cortar el riego. Inge, usted seguramente ha hecho estudios a manera pues, de investigación con la cuestión de riego por goteo. El garbanzo prácticamente pues, es un cultivo caro y sobre todo pues, se puede considerar como una hortaliza pequeña, como tú bien dices, y en este caso pues el riego por goteo pues han tenido algunos resultados positivos ustedes. Sí, fíjense, qué buen detalle, Sergio, y buena pregunta. Hay mucha gente que sabe que el garbanzo en la costa de Hermosillo tiene ya algunos años sembrándose con riego por goteo y con buenos resultados. Y ahí va el detalle interesante, ¿no? A mí me hablaron 2 o 3 veces de allá, pero los primeros trabajos en el estado de Sonora de riego por goteo en garbanzo lo hicimos nosotros aquí en el campo experimental, Valle del Yaqui antes, ahora CENEB, y después empezaron en Hermosillo. O sea, nosotros los empezamos a hacer ya hace rato. Pues muy bien, ingeniero, con estas recomendaciones queda muy claro cómo manejar el agua de riego en el cultivo de garbanzo. Nos queda claro que es delicado y que hay que hacer las cosas bien para que los resultados también pues, sean excelentes por allá en el momento que meten la trilladora, los resultados sean buenos y sobre todo que sean calibres de exportación, porque los españoles, los italianos, que son los que consumen más el garbanzo, pues no pongan ningún pero. Ingeniero, pues muchas gracias. Ya sabes, Sergio, y nuevamente le digo a los productores, a los agricultores, que aquí estamos todavía, no nos hemos jubilado, pero aquí seguimos a la orden. Hay Eliseo para rato, dice. Así que continuamos nosotros aquí en Imágenes del Campo. Vamos a platicar sobre la cuestión de la problemática de tantos envases vacíos que están contaminando
el Valle del Yaqui, canales, drenes, caminos, esos envases de agroquímicos que se nos olvidan. Platicaremos de eso enseguida. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, estamos de regreso aquí en Imágenes del Campo y en estos segmentos vamos a platicar con Ana Bella Rivera Ansaldo. Ella es coordinadora regional de una asociación civil muy interesante, se llama Amocali, y pues hacen un trabajo muy importante relacionado pues con mantener el campo limpio. La recuperación de envases vacíos de agroquímicos en México no es una tarea fácil, de ahí que se requiere la participación de técnicos, de productores, de aviadores, mayordomos, todos los que tienen que ver con la cadena productiva. Y pues decirles que el México pues se destaca a nivel Latinoamérica porque después de Brasil y Argentina, México pues ocupa el tercer lugar en la recuperación de envases vacíos de agroquímicos que tanto daño causan a la naturaleza, al medio ambiente, cuando estos pues no se recogen, no se acopian y no se les da un uso final, en este caso pues un reciclado. Vamos a platicar de esto y más con Ana Bella, pues de esta organización que está a nivel nacional, pero pues Ana Bella, agradecerle la oportunidad que tenemos de platicar nuevamente de este tema tan interesante, puesto que ahorita en estos momentos en el Valle del Yaqui está todo lo que da la aplicación de herbicidas, fungicidas, además de insecticidas para controlar los diferentes problemas que hay en el campo, y la cuestión de los envases pues es un dolor de cabeza. Para ello pues nació la organización de ustedes. ¿Cuál es el nombre de la organización y cuál es el objetivo? Hola, pues muy buenos días, Sergio. Pues nuevamente gracias por la invitación, por el tiempo y por la preocupación tuya y del programa, pues para hacer esto llegar a más personas, ¿no? A un nivel mayor. Yo trabajo para lo que es Amocali AC. Somos una asociación civil que se encarga de la recolección de envases vacíos de agroquímicos y además un manejo integral de esos envases. Trabajamos directamente desde el que genera el envase hasta el usuario final, los distribuidores, los puntos de ventas, los formuladores y las agrícolas, para poder tener todo el ciclo de vida cubierto, ¿no? Bien, en este caso Amocali, ¿cuál es su área de acción? Sé que es una organización a nivel nacional, pero su coordinación, ¿qué abarca? Yo coordino lo que es Sonora y Baja California y tenemos un alcance a nivel nacional. Estamos en todos los estados de la República a través de los comités estatales de sanidad vegetal, las juntas locales de sanidad vegetal y algunas particulares que apoyan ampliamente el programa y el objetivo de este mismo, ¿no? Que nuestro objetivo es cuidar la salud y el medio ambiente para que podamos tener obviamente pues más producción, más rentabilidad y a su vez disminuir los impactos negativos a la salud. Que son muchos cuando se hace mal uso de estos envases o cuando una aplicación no se hace adecuadamente, viene la contaminación de suelo, aire, agua, y pues los mantos freáticos también se ven afectados, y de eso pues se trata precisamente de reducir al mínimo esta posible problemática de alto impacto negativo al medio ambiente. Aquí en el Valle del Yaqui, en el sur de Sonora, pues una zona eminentemente agrícola, se utiliza mucho agroquímico, podemos decir que son miles y miles de litros que se aplican año con año, ciclo tras ciclo. Sin embargo, pues ustedes deben de tener estadísticas, cómo fue el comportamiento, cuántos litros o toneladas de envases recuperaron ustedes en relación pues a los litros tirados. Es correcto. En Valle del Yaqui se aproxima que se generan unos 70, 80 toneladas de esos envases vacíos. Y en 2018 se recolectaron únicamente 41.5 toneladas aproximadamente. ¿A dónde fueron las demás? Pues lamentablemente muchos los queman o están todavía tirados en el campo, o también lamentablemente están muchos en piratería. Son esas tres problemáticas que estamos combatiendo y tratando pues de unir fuerzas para combatir todo eso. Bueno, pues lamentable eso de que no se junten. Una vez que el producto ha sido utilizado, pues debe tener un tratamiento muy concreto. Quisiera que nos platicara de él, en qué consiste en un momento dado el agricultor o el aviador, en este caso el piloto, el ayudante, desocupan el envase. ¿Qué hacer con él? Después de utilizar el envase se hace el triple lavado. Ese se debe hacer, Sergio, al momento de hacer la mezcla,
porque además aprovecha al máximo el productor el producto. Esto quiere decir, si no se hiciera ese tipo de proceso, el agricultor estaría perdiendo un 2 a 4% del producto, y eso obviamente se refleja en números. Entonces, además, para evitar algunas pérdidas económicas, se aprovecha al máximo el producto y el envase lo protegemos al eliminar el 99.9% del residuo tóxico que es el agroquímico. Este proceso se le llamamos comúnmente el triple lavado, y ya es muy conocido por los agricultores, por los aerofumigadores, que consiste simplemente en realizar 3 veces el lavado con agua limpia, y el agua que se desecha se echa en la misma mezcla que se está haciendo. ¿Para qué? Porque no se puede verter en cualquier parte, pues, por ser un residuo tóxico. Entonces, hasta el momento de hacer la mezcla, se aprovecha al máximo y tenemos pues todos una relación de ganar-ganar. Bien, y en este caso las tapas, tengo entendido también que se recolectan aparte. Sí, es correcto. Se le pide al usuario que separe las tapas de los plásticos para poder así tener una mayor operación y eficiencia en los centros de acopio, ya que esos tipos de materiales van a destinos diferentes. Entonces, pues nuestro objetivo también es darle un valor agregado a esos productos, que si no se les hace triple lavado y si no se envía a los centros de acopio, pues ahí quedaría como algo de desperdicio de basura. Entonces estos tienen una oportunidad de tener un paso más en su cadena y pues ser utilizados de alguna otra manera. Y por otra parte, pues es muy importante también la perforación, esto para que no se vuelvan a reutilizar. Es correcto. Una de las partes principales es la perforación. Mucha gente no lo hace, Sergio, pero lo pedimos, hacemos mucho hincapié, porque se han tenido casos de piratería o gente que lo utiliza en el valle, en los campos, para tomar agua, para guardar alimentos. Entonces, y de esa manera se han tenido muchas intoxicaciones en niños, en adultos, y aparte de esas cuestiones en la salud, además la piratería, y además porque también se han tenido incidentes en centros de acopio que las personas que andan en esos ámbitos pues quieren robar ese tipo de envases, ¿no? Bien, bueno, ahí vamos a un pequeño corte porque está muy interesante el tema de la cuestión de los envases, y vamos a ir platicando para ver cómo hacer un centro de acopio, dónde están o cuáles serían los requisitos que en un momento dado de cumplirse para establecer un centro de acopio, ya sea estable o un momento dado pues que sea una especie de batangas o temporales, como ellos le dicen. Ya volvemos. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, continuamos platicando con Ana Bella Rivera Ansaldo. Ella es coordinadora de Amocali, una asociación civil que se dedica, entre otras cosas, a la recolección de envases vacíos de agroquímicos para evitar la contaminación pues, del medio ambiente. Aquí pues nos encontramos en un centro de acopio, aquí en el Valle del Yaqui. Quisiera preguntarle qué tipos de acopio existen o manejan ustedes y que deben de saber que por parte de nuestros amigos técnicos y productores, para que en un momento dado puedan darle salida a sus envases correctamente. Mira, de acuerdo a nuestro plan de manejo, tenemos 2 opciones de centros de acopio. Unos son primarios, como lo comentaste hace un momento, que pueden ser jaulas, pueden ser algunos lugares ya específicos en las agrícolas o con los puntos de ventas distribuidores para que ellos puedan acopiar de manera de corto tiempo esos envases y posteriormente traerlos a un centro de acopio temporal como en el que estamos en este momento. Bien, y aquí estamos precisamente en este centro de acopio temporal. Si vemos acá atrás de nuestras espaldas, vemos precisamente que tenemos los envases en costales. De esta manera es como llegan, Ana Bella, aquí al centro de acopio para empezar su proceso. Es correcto, Sergio. Lo ideal o el reglamento nos dice que deben llegar en bolsas de plástico transparentes. ¿Esto con qué finalidad? Para que los operadores de los centros de acopio puedan identificar si tienen el triple lavado o no. Eso es por cuestiones de operatividad y de seguridad de ellos. Es por eso que les damos mucho hincapié en el triple lavado para que puedan llegar de manera adecuada a los centros de acopio. Se reciben material revuelto, esto quiere decir de los envases de PET y de alta densidad, y vienen tapas y vienen demás tipos de materiales, donde aquí se reciben de esa manera, para posteriormente pasar a un área de clasificación. ¿Esa clasificación en qué consiste? Consiste en separar los diferentes tipos de materiales, como el PET, el material de polietileno de alta densidad, el cartón, el flexible, que son las bolsas aluminizadas, y las tapas.
porque de esta manera, Sergio, podemos ser más eficiente aún nuestra separación y el destino final, porque cada uno de estos materiales tiene un destino final diferente. Es lo que trabaja ampliamente Amocali en reforzar los diferentes destinos finales y poderles dar un valor agregado más fuerte a cada tipo de residuo. Bien, vamos a pasar a las pacas y a los equipos que hacen las pacas precisamente de los envases vacíos para que ustedes se den una idea de qué tan interesante y qué tan arduo es el trabajo que realizan aquí en este centro de acopio, pues para evitar ese problema tan grande que es la contaminación del ambiente, producto pues de tantos envases vacíos que a veces no se les da el lugar adecuado o el destino final adecuado. Ahí estábamos viendo en este momento que pues una vez que son recibidos los envases pasan a unas prensas donde se elaboran precisamente estas pacas. Platíquenos, Ana Bella. Es correcto, Sergio. Esas pacas se realizan dependiendo del tipo de material y posteriormente, cuando ya se tiene una cantidad considerable de ese tipo de pacas que pesan alrededor de unos 45-50 kilos, se hace un embarque o se manda un tráiler, un camión, para poderlos llevar al destino final que le corresponde a cada material. En ese destino final, ¿qué se hace con ellos? ¿Se recicla, se incineran o qué se hace? Mira, hay diferentes tipos de destinos por tipo de material, como le hemos comentado. El polietileno de alta densidad y las tapas son los únicos materiales que se pueden reciclar ahorita por el residuo que contuvieron. Las pacas de PET, al contener un residuo tóxico, es mucho más difícil su proceso de reciclaje. Entonces, estos se mandan con cementeras que están autorizadas por la normatividad para que ellos lo utilicen como un combustible alterno. Déjame decirte que México es el país número 1, el único que tiene este destino final para el PET que no sea la incineración controlada. Perfecto, yo creo que está muy interesante esto. ¿De qué envases en un momento dado no son susceptibles de acopiarse para el manejo que ustedes les dan? De algún producto que venga pues envasado y que ese envase, valga la redundancia, no sea acopiado por ustedes. ¿Por qué? Aquí se reciben todos los productos, los envases contuvieron productos de agroquímicos, ya sea de plástico, de metal, de cartón, de aluminio, de cualquier producto que se realice. Lo que no se recibe es equipo de protección personal, cintilla de riego, agroplásticos y todo lo demás que se utiliza, ¿no?, en la agricultura. Bueno, yo creo que está muy interesante lo que nos platica. Aquí estamos viendo, pues, amigos, cómo están los envases ya acopiados, los cartones, las pacas de envases ya en un momento dado, pues, prensados, así como también estamos viendo los cartones, los envases de cartón prensados y debidamente, pues, acomodados, listos para el embarque, para su destino final. Pues, Ana Bella, pues yo creo que es interesante y destacable la labor que hace Amocali. Yo creo que vale la pena que nuestros amigos que trabajan en el campo sepan que es importante recuperar esos envases, darles el triple lavado, perforarlos y traerlos a los centros de acopio, ya sea primarios o temporales. Es correcto, como comentas, y además pues queremos hacerles llegar el mensaje a los agricultores, a todos los que nos pueden ver a través de tu programa, para invitarlos a seguir participando, que no se desanimen porque hay muchas personas que sí cumplen, que sí lo hacen, pero lamentablemente aún nos falta mucha cultura. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero sabemos que si hacemos alianzas, si hacemos equipo, pues podemos llegar más lejos, ¿no? Y tener pues más centros de acopio temporales, cuidar la salud, porque pues lamentablemente el Valle del Yaqui, pues sabemos que de repente tenemos muchas enfermedades, pero que teniendo un buen uso, un buen manejo, un buen destino de esos productos, se disminuyen todo ese tipo de riesgos, ¿no? Y aumentamos la sustentabilidad del medio ambiente, que es donde todos estamos viviendo y respirando, ¿no? Perfectamente, tenemos que cuidar la casa en común, que es nuestro planeta, y practicar en este caso pues una agricultura sustentable, y parte de esa agricultura sustentable es esta práctica del acopio de envases vacíos, como hay muchas prácticas, las buenas prácticas agrícolas para hacer precisamente una agricultura sustentable. Ana Bella, pues muchas gracias, amigos. Regresamos en un momento porque tenemos más aquí en Imágenes del Campo. Regresamos con Imágenes del Campo. Vamos con Imágenes del Campo. Amigos, continuamos aquí en Imágenes del Campo. Déjenme decirle que ahora nos encontramos en una parcela de maíz. El cultivo de maíz es muy importante en el Valle del Yaqui, puesto que el año pasado fue una superficie considerable. Hoy se repite prácticamente, dado pues que muchos productores se fueron por esta opción
por la cuestión de la rentabilidad principalmente. Pues hemos platicado con muchos productores, pero en esta ocasión nos encontramos con uno especial, que es el licenciado José Manuel Román Portela. Él ha sembrado pues soya en el verano con agricultura de conservación, es triguero, es maicero, y pues le va bien porque hace los trabajos puntuales, y de aquí agarramos el modelo para pasárselos a nuestros amigos técnicos y productores también, para que pues también les vaya igual que a él. Pues, licenciado, gracias por atendernos en otra ocasión nuevamente. Ha sembrado usted, como antes dije, trigo, ha sembrado maíz, soya, utilizando el sistema de agricultura de conservación. Ahora pues estamos en un maíz bastante bueno. ¿Qué tipo de labranza utilizó aquí? Sí, fíjate, muchas gracias, señor Raúl, por la oportunidad de estos comentarios. Aquí pues tenemos establecido un maíz con un método tradicional, ¿no? En esta ocasión no hicimos labranza de conservación, puesto que una de las razones es que la semilla es cara y hay que hacer una siembra muy bien hecha. Y a veces que la agricultura de conservación pues no permite, por la cuestión de los residuos, que colocar adecuadamente en cantidad y en distancias y profundidad a veces. Sí, pues bueno, sí, hay que precisar, no es que la labranza de conservación no sirva para el cultivo de maíz, simplemente que se busca que haya mucha precisión en la siembra para que haya mucha uniformidad en la nacencia y mucha uniformidad en el rendimiento de producción. ¿Y la tradicional te refieres pues que te aventaste con el barbecho desde ahí en adelante o no barbecharon? Sí, fíjate que aquí de hecho venimos de maíz sobre maíz y pues necesariamente tuvimos que barbechar para incorporar. Precisamente otro de los métodos de labranza de conservación es la incorporación de materia al suelo, y por eso es que barbechamos, ¿no? Aquí está incorporado el 100% de la paja al suelo, y hemos notado inclusive que nos hace un mejoramiento de suelo, no probablemente en nutrición, sino en textura y manejo del suelo. Sí, definitivamente, pues la estructura en este caso es la que se ve modificada en un momento dado de cultivo a cultivo, dependiendo del sistema radicular, y el caso del maíz pues lo tiene de manera muy particular, como es el caso del sorgo también. Pues por otra parte, decir de labranza es interesante, pero también platicar de la cuestión del método de siembra. Utilizaste surquería, pues muy bien de hecho, yo creo que lo hicieron con GPS al parecer. Sí, fíjate, bueno, aquí lo que hicimos es la tradicional, hablamos de barbechos, rastreos, barbecho para incorporación de rastrojo, los rastreos, el surcado, riego y siembra, ¿no? Sí, efectivamente el surcado lo hicimos con GPS. ¿A qué distancia? Lo tenemos a una distancia de 80 centímetros entre cama y cama, y entre línea y línea, bueno, y entre mata y mata tenemos alrededor de 12 centímetros, que nos da como 9 plantas por metro. 9 plantas por metro, yo creo que es suficiente la población, y yo creo que una población ya de 90 a 100 mil plantas por hectárea, pues ya garantiza una producción cuando el clima es de lo mejor, tipo el estado de Sinaloa. Por otra parte, preguntarte, el material que utilizaste es ¿qué híbrido? Bueno, en esta ocasión, en esta parcela nosotros tenemos la variedad Armadillo, y el año pasado teníamos Caribú. Decidimos que Armadillo porque cuando menos el año pasado se notó que tuvo menos acame. Algunos productores el año pasado tuvimos mucha merma por el tema de la acame, ¿no? Que probablemente no es propio del material, pero pues los vientos sí vencieron el año pasado y tuvimos ahí merma bastante representativas. Bien, tuvimos una heladita muy regular a finales del 2018. ¿Cómo te fue con este cultivo? Puesto que muchos maíces se vieron afectados de forma total, otros en una parte, otros leve. ¿Y a ti en lo particular cómo te fue? Fíjate que, antes que nada, un buen susto, ¿no? Porque sí tuvimos daño. Afortunadamente, en base a la fecha de siembra que teníamos nosotros, no tuvimos afectación, pero eso fue una cuestión casuística, ¿no? Todo lo que sembramos a partir del 20 de noviembre para adelante, el daño fue menor, y pues aquí lo estás viendo, aquí tuvimos nosotros un daño más o menos de entre el 10 y el 20%. Sí, fíjate que como productor puedes saber que se están promoviendo las fechas un tanto ya no por allá como se hacía antes, desde agosto, septiembre, sino venirse un poquito más acá hasta diciembre y enero inclusive, para reducir los riesgos de la helada. Y pues ojalá que todo lo que resta de febrero,
que es el mes peligroso después, y porque marzo ya empieza a calentar, ojalá que no se presente ninguna helada, entonces iba a arrasar con todo, como en aquel 2011, ¿te acuerdas que fue una catástrofe climática en ese tiempo? Y que pues estas heladas de los días últimos de diciembre, pues ya prácticamente pues es un mes lo que está en recuperación el maíz, y tiene muy buen porte, muy buena recuperación. ¿Algún tratamiento que hayan dado ustedes para recuperar esas plantas heladas? Fíjate que en esta ocasión, en este año, no hicimos un tratamiento específico. Seguimos con nuestra fertilización de auxilio y el riego. Nosotros traíamos aquí, hablamos de la fertilización de una vez, ¿sí? Nosotros teníamos una fertilización base, consideramos que muy buena, que consistía en base sólida, que era nitrógeno, fósforo y potasio, con la fuente de urea, 300 de urea, 100 de fósforo y 100 de sulfomac, que es azufre, magnesio y zinc, azufre, magnesio y potasio, y algunos micros. Cuando ya se presentó lo de la helada, nosotros estábamos muy cerca de la fertilización de auxilio. Entonces nosotros vimos que esperar tantito para ver la reacción de la planta fue mejor. Y eso hizo que decidiéramos empezar a fertilizar de manera normal, siguiendo la ruta de manejo que teníamos, la ruta planeada. Ajá. Y creo que el resultado fue bueno, porque ahí está el cultivo recuperado, ¿no? Perfecto, pues vamos a hacer un pequeño corte para seguir platicando con este productor reconocido aquí en el Valle, José Manuel, porque él nos ha dicho muchas veces que la agricultura tiene sus secretos, y el secreto principal es estar al pie del surco. Ya volvemos. Regresamos con Imágenes del Campo. Continuamos con Imágenes del Campo. Amigos, estamos de regreso aquí en este cultivo de maíz. Este cultivo de maíz, como antes se dijo, pues es por allá del 25 de noviembre, cuando fue sembrado, y pues ahorita se le acaba de dar el riego, un riego de auxilio, pero qué mejor que sea el productor el que nos platique el tratamiento que le ha dado para que tenga esta buena planta. Me refiero pues a José Manuel Román Portela, él como productor de aquí en nuestra región, y que pues es maicero ahora, soyero también en el verano, y que pues yo creo que le va a ir bien, pues estamos viendo muy buen porte de la planta, y para eso pues hay que estar pendiente, como antes dije, al pie de la cureña, al pie del surco, para estar revisando en un momento dado la cuestión de plagas, malezas y todo lo que se refiere a la cuestión del uso y manejo del agua de riego, y platicaremos de eso, si le parece bien. Por el lado de las malezas, el Valle del Yaqui tiene un problema y es conocido por todos. La infestación de malezas es grande, de diferentes tipos, hoja ancha, hoja angosta, pero sobre todo, como lo decíamos la semana pasada, la cuestión de la correhuela, que está infestando drásticamente todos los terrenos del Valle del Yaqui, y es alarmante el problema este. Aquí usted pues tiene el maíz limpio, parece que pues ha estado dando los cultivos, las escardas, pero qué mejor que nos platique el tratamiento que ha dado para evitar la población de malezas. Sí, muchas gracias. Pues mira, aquí una de las técnicas que hemos utilizado para controlar la maleza, pues obviamente es sembrar a tierra venida, que es cuando matas la primer tanda de malezas, y ya una vez establecido el cultivo nos hemos ido a los cultivos para descardar y así echarle tierra a la matita para cubrir la planta chica de hierbas voluntarias. Aquí hemos tenido problemas de hoja ancha, bien lo dices, hay un problema de correhuela bastante regular. Afortunadamente estamos con hoja angosta en este cultivo y hay muchos productos para controlar la hoja ancha, inclusive productos que son muy de uso delicado, ¿no? Y tienen muy buen control. También tuvimos un poquito de hoja angosta, pero eso lo controlamos con los avenicidas, porque pues es muy caro el producto selectivo, ¿no? Pues aquí va a tener chance en un momento dado, de acuerdo al cierre, de meter otra vez la cultivadora, ¿o ya no? Sí, estamos viendo, ¿no? Hay parcelas donde ahorita inclusive andamos pegándole una cultivadita con una vertedera al centro, reviviendo surco prácticamente, pero matando la hierbita y aplicando un poquito de insecticida. ¿Insecticida me dice? Sí, en el caso del insecticida, en este caso un nombre comercial que es Pounce, ¿no? No recuerdo la cuestión química, pero es una segunda pasada para proteger la presentación del gusano cogollero. Pero antes del gusano cogollero, pues cuando la plantita está emergiendo, pues el cuidado lo deben de tener con el gusano trozador, y posteriormente con el trips. ¿Cómo se comportó en esas etapas críticas antes de los 45 días, antes de prácticamente cuando está chico el maíz?
Fíjate que en la poquita experiencia que yo tengo, no hemos tenido problemas graves con trozador y trips en las primeras etapas. En este año en especial, no tuvimos problema de trozador grave, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, por la cuestión del cogollero, el cogollero pues también es una de las plagas principales del cultivo de maíz, es el tratamiento que ustedes han estado haciendo de manera preventiva y correctiva. Sí, en el caso del cogollero, como te decía, antes de la siembra, antes del riego, hicimos una aplicación de insecticida granulado directo al cogollo. Al cogollo. Y una vez que ya regamos, en cuanto nos está dando puntos, estamos tratando de dar otro. Pero te hago la aclaración que no hay el umbral económico ese del que hablan los ingenieros, no se está presentando, ¿no? Aquí nada más es tener mejor el cultivo, más apostándole a una mejor cosecha, ¿no? Y hay que ver también, evaluar en un momento dado la fauna benéfica, que mucho ayuda para contrarrestar la fauna nociva, como son la cuestión de los lepidópteros, toda la cuestión de gusanos. Ya posteriormente, en un momento dado, los que sembraron tarde, me refiero en este mes de de enero que acaba de pasar, pues ya tendrían otro complejo de plagas cuando esté la planta grande, como es la mosquita del estigma, que hay que estar muy pendiente, la araña también, las chinches que le pegan a los gilotes y adiós maíz, si no se cuida. Por otra parte, pues el agua de riego, estamos viendo que está recién regado. Ustedes hicieron el riego de asiento, el de presiembra que le llamamos. Posteriormente, ¿qué hicieron en cuestión del manejo del agua y qué piensan hacer de aquí a que termine el ciclo? Ajá, muy interesante la pregunta. Lo que pasa es que este año, de alguna forma, muchas cosas han tenido que ser anormales porque lo de la helada nos hizo variar muchas cosas, ¿no? Tal vez lo que yo te estoy platicando ahorita es distinto a lo que se hace normalmente y eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que hicimos, sí, como siempre, es el riego de asiento. A los 20 días revestimos, a los 23 días sembramos y tuvimos que regar a los 45 días después de sembrado, porque el cultivo sí aguantaba más días, pero necesitábamos echarle agua para revivirlo por la cuestión de la helada. Entonces, por una cuestión de rescate del cultivo, tuvimos que adelantar ese riego, que probablemente nos genere al final un riego más. Sí, pues precisamente esa es la importancia de platicar con los productores directamente en campo, porque este ha sido un año atípico en función de las heladas, como bien lo menciona, y pues es bueno reorientar acciones y a tiempo. Con ese tipo de experiencias que le hacemos llegar a través de imágenes del campo a todos los técnicos, a todos los productores, a todos los que tienen que ver con la producción agrícola en la región, pues este tipo de experiencias tenemos que replicarlas para que a los productores les vaya bien, que finalmente es lo que se desea. Pues yo creo que está interesante platicar de maíz y platicar de otros cultivos. Vamos a tener más tiempo que vida para seguirlo haciendo futuro. Le queremos agradecer la oportunidad de hacerlo, de hacer esta entrevista en esta ocasión. Estamos prácticamente iniciando el mes de febrero y pues ojalá que las temperaturas sean las adecuadas para todos los cultivos, que siga siendo frío para el trigo, pero no tanto para el maíz porque se nos hela. Entonces sí, buenos días, buenas noches, ya nos vemos. Así es, como dices tú, hay más tiempo que vida, hay que seguir platicando. Ahí pues después, Raúl, te vamos a invitar ahí a unas pláticas que queremos hacer que tiene que ver con el desarrollo del campo, ¿no? En general aquí, y pues vas a estar ahí muy bien apuntado. Pues muchas gracias, claro que sí, pues que todos saludamos a nuestros amigos a través de imágenes del campo. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Espero pues que hayamos cumplido las expectativas de el haber platicado sobre el uso y manejo de riego en el trigo, pero también la importancia de acopiar, de juntar, de no dejar tirados los envases de agroquímicos en los canales, en los caminos, en las siembras. Hay que buscar la forma de destinarlos a los centros de acopio para evitar la contaminación del ambiente. Y en este caso, pues cerrando con el licenciado, pues platicando del cultivo de maíz, que pues muchos productores lo tienen establecido, y con este tipo de plática y de tips que nos da el productor, pues se los hacemos llegar a ustedes. De esta manera pues hemos llegado al final de nuestro programa y los invito para que nos acompañe el próximo lunes aquí mismo. Recuerde que ahora tenemos una hora en TVP, Imágenes del Campo. TVP presentó Imágenes del Campo.